B será el aceptor, en el sentido del ácido y la base. Pero entonces, siempre que tenemos estas reacciones de un ácido con una base, decíamos que es el par conjugado. Y vamos a ver cómo el punto de la conjugación es justamente la neutralidad. Lo que se busca es la neutralidad. ¿De acuerdo? Y entonces, de la neutralidad, decíamos que hay dos tipos de ácidos, dos tipos de bases, los débiles. Y los ácidos fuertes van a desprenderse por completo de sus protones. Conste es didáctico, ¿no? Es así en la realidad didácticos. El ácido fuerte se desprende por completo de los protones y la base fuerte va a aceptar por completo los protones. El mundo ideal de los pares conjugados es que sea una base fuerte con ácido fuerte. Pero en todo caso, por eso es que el par conjugado ideal es otro fuerte. Pero en todo caso podemos tener de pronto ácido fuerte con base débil o ácido débil con base fuerte. Y veremos en todo caso cómo es el comportamiento de la conjugación de estos dos, de este par conjugado, cuando son dispares, que no son igual fuertes o igual débiles. El punto es, decía yo, la conjugación en la que se lleva hacia la neutralidad. Como todo en la vida, buscamos, desde el punto de vista biológico, la estabilidad biológica y en consecuencia la estabilidad. De tal manera que siempre estamos en búsqueda de esa estabilidad, de ese equilibrio, que es una línea muy tenue que eventualmente se va rompiendo, porque el equilibrio es dinámico y no se mantiene, sino que al contrario, se conserva un instante y luego se rompe, se conserva y se rompe. De tal suerte que sin ese equilibrio dinámico, si no fuese dinámico, quiero decir, estaríamos todo el tiempo en una línea inmóvil que nos llevaría en todo caso a la muerte. Por eso es que es importante que siempre el equilibrio sea dinámico. Y entonces, si asumimos esta misma secuencia que estoy hablando, partiendo de la pK, del potencial de disociación, pues, y en todo caso, este potencial de disociación, que vamos a ver que ahora veremos cómo se comporta este potencial de disociación desde el punto de vista del comportamiento electroquímico. Habíamos dicho que entonces ese producto iónico, ¿no?, en el que veremos como la conjugación de este ácido H con la base A, que es alcalino, finalmente este H con la A lleva a la formación nasal, que es el HA, en donde entonces la disociación de HA en sus partes elementales de protón catión más anión, de H con A, nos lleva entonces a ver cómo se comporta desde el punto de vista si es ácido o si es básico en ese balance que estamos buscando. Pensemos en, por ejemplo, la neutralización de un ácido fuerte con una base fuerte, que es el par ideal, el par conjugado ideal, y en cuya curva de neutralización veremos cómo en la medida que aumentamos, por ejemplo, en función de 0 a 14 en el pH, vamos aumentando la cantidad del par conjugado. Por ejemplo, vamos agregando cada vez más ácido hasta que llegamos al punto de la neutralidad, y luego cuando ya se supera esto, llegamos a la basicidad. Y entonces, en la parte media en la que conseguimos la neutralidad, eso dependerá de cada uno de los ácidos y bases que estemos usando, y vemos que es la pK. La pK, por tanto, es el punto medio en el que se consigue el equilibrio del producto iónico de estos dos pares conjugados. Entonces, hagamos de cuenta que nuestra curva de un ácido fuerte con una base fuerte estaría dada como si fuera un Volkswagen. Esos bochitos que ya casi no se ven hoy en día, porque eran autos fabulosos, las no eran muy potentes como otros autos, pero eran autos fabulosos. Entonces, si viésemos este bochito como una fuerza de unión, una fuerza de arranque, pues, desde el punto de vista de ácido o base, veríamos que cuando lo encendemos, pues es un auto potente, pero no logra una curva tan alta, y por tanto su pK puede ser que no sea tan alta. Es decir, la fuerza en la cual se está uniendo el ácido con la base, si son ácidos fuertes, no requeriría un Volkswagen. En todo caso, la curva sería muy lenta, ¿de acuerdo? En cambio, si nuestra pK de un ácido fuerte con una base fuerte fuera un auto más potente, más fuerte, como el que carga el Dr. Alpuche, un Ford Mustang, o esos autos que son de motores muy grandes, V8, V6, así como aceleran, tragan gasolina, cuando lo arrancamos, entonces la curva sería significativamente mucho más
menos pronunciada, mucho más hacia la verticalización, y en consecuencia alcanzaría un nivel de unión, de asociación ácido-base mucho más alta. Ese sería más bien el comportamiento de un ácido fuerte con una base fuerte, de un autopotente, en donde la pK, por tanto, en función de una medida determinada aquí abajo, en la recta de abajo, la pK sería muy pequeña. En cambio, en el Volkswagen, la pK sería mucho más amplia. De tal suerte que un ácido fuerte con una base fuerte nos lleva a una pK pequeña, porque se alcanza muy pronto la asociación de la pK, es decir, el tiempo que tarda en neutralizarse el ácido con la base, de conseguir una concentración equimolar de ácido y base, sería muy pronto, con una poca cantidad de tiempo, ¿de acuerdo? Y entonces, esta pK, que estamos calculando la pKa porque estamos viendo el pH, que es el potencial iónico de los protones, decíamos que es el logaritmo negativo. Por tanto, este logaritmo negativo nos lleva a pensar que si tiene una pKa baja, significa que será un ácido fuerte. En la medida que la pKa esté muy bajita, cercana a cero, será un ácido muy fuerte. Cuando la pKa aumenta, estamos viendo que es un ácido débil, ¿de acuerdo? Y es inversamente con la base. Si es una pKb baja, veríamos que es una base fuerte. Si es una pKb alta, diríamos que es una base débil, ¿de acuerdo? Y finalmente, entonces, esta pKa sería igual al pH, que finalmente es a lo que estamos buscando. Calcular cuál es el potencial de ionización y desionización de los hidrógenos. Eso nos lleva a pensar en la ecuación de Henderson-Hasselbalch, porque entonces estos dos investigadores, Henderson y Hasselbalch, dijeron hace mucho tiempo que teníamos esta relación de base con ácido, en la que de manera reversible podíamos disociar en la base y el ácido elementales y luego unirlos, ionizarlos hacia la sal, base, hacia la sal como tal. Entonces, ellos plantearon la propuesta de que el potencial de acidez, disociándolo en las partes elementales, sería la sal. Esa es la ecuación de Henderson-Hasselbalch, finalmente. Henderson-Hasselbalch lo que hace es que toma el producto iónico y hace esta cuantificación de cuánto es la base, cuánto es el ácido, fundamentalmente el ácido porque está enfocado en la Ka, para saber entonces qué tan ácido está, cuántos protones tiene de más con relación a la neutralidad, cuánto se sale de la neutralidad, ¿de acuerdo? Y entonces, ese es un esbozo general, después lo vamos a describir punto por punto, pero para que la vayan conociendo y se vayan familiarizando. Si pienso en el logaritmo del potencial de disociación, el logaritmo de la K ácida, pues, este logaritmo nos llevaría a pensar en esta asociación de la disociación de la base con el ácido sobre la sal, que sería el equivalente al logaritmo de la base sobre la sal, porque en todo caso le estamos sumando. Vean ustedes cómo estamos agregando lo que es de ácidos, porque es el pH, ¿de acuerdo? Si fuera el pOH sería al revés, pero es el pH, y por tanto aislamos el ácido de acá y solamente le agregamos lo que sea cuanto más, o sea, el excedente del ácido para ver cómo se comporta desde el punto de vista ácido, ¿de acuerdo? Pero habíamos dicho que no es un logaritmo como tal, que uno pensaría que aumenta exponencialmente, sino más bien es un logaritmo negativo en el que estamos viendo cómo hay cada vez menos cantidad de una proporción de unidad de un ácido o una base, ¿de acuerdo? Por eso estamos hablando de logaritmo negativo, que son puntos a la derecha, pero son fracciones numerales a la derecha del punto. Y entonces se convierte en un logaritmo negativo de la misma ecuación. Veríamos el logaritmo negativo de la Ka, cuyo logaritmo negativo de esto aislándolo sería el logaritmo negativo también de la concentración de protones. ¿De acuerdo? Asumiendo esta relación de logaritmo negativo, entonces tenemos que la pKa con el logaritmo negativo, esta ecuación final, pues, más el pH, nos lleva entonces al pH, que sería igual a la pKa, la potencial de disociación, sumado al logaritmo de lo que sería la relación de la base sobre la sal. Ya sé que suena un poco complejo esto, suena un poco confuso, pero no es tanto. Cuando veamos las ecuaciones y veamos los ejercicios como tal para el cálculo de pH, verán ustedes que no es tan complicado y de hecho vamos a calcular el pH. Pero por lo pronto quédense con esta ecuación de Henderson-Hasselbalch para que la vayan conociendo y cuando la describamos no sea tan complicada. ¿Hasta aquí dudas, chicos? Entonces, ¿veremos la aplicación de este en un futuro? Sí, yo creo que mañana o pasado. Ah, ok, ok. Está Sí, bien. estaremos Gracias. en cálculos, ¿no? ¿De qué, Omar?
Estaremos haciendo cálculos del pH, vamos a calcular el pH de la sangre y vamos a ver cómo se modifica con relación a la cantidad de, por ejemplo, de iones que puedan entrar en la sangre e impactar sobre el plasma. Después de eso, Omar, vamos a ver los modelos clínicos para la acidosis metabólica, la acidosis respiratoria, la alcalosis metabólica y la alcalosis respiratoria. Está bien. ¿Alguien más alguna duda? Bueno, yo sé que suena un poco complicado ahorita, pero solamente es puras ecuaciones que después cuando las hagamos como tal, cuando las escribamos como tal, verán que no es tan complicado, ¿de acuerdo? Sobre todo cuando hagamos los ejercicios, verán que no es tan complejo como se ve. Sí es laborioso, pero cuando hagamos el ejercicio verán que no es para tanto realmente. No se ve espantosamente feo como todas las matemáticas, pero no lo es tanto realmente ya que lo aplicamos, ¿de acuerdo? Quédense con el concepto ahorita del logaritmo negativo de la concentración de protones, ¿de acuerdo? Porque lo que nos importa es cuánto está aumentado o disminuido los protones para calcular el pH. Si están aumentados, diremos que el pH disminuyó. Si están disminuidos, diremos que el pH aumentó. Es inversamente proporcional, recuerden eso. Si disminuyen los protones, entonces aumenta el pH. Si aumentan los protones, entonces disminuye el pH, o sea, cercano a 0 o en 0. Si aumenta, es cercano a 14 o en 14. ¿De acuerdo? ¿Sigo adelante o espero? ¿Qué pasó, Marifer? Ay, no, profe, se levantó solita, perdón. Ok, bueno. Entonces fue de saludo. Hola, Marifer. Hola, profe. Bueno, ¿sigo entonces o me espero? Sí puede continuar. Ok. Vamos a ver la curva. Esta curva en la que voy agregando un ácido o una base a una solución y voy viendo cuál es el comportamiento electroquímico con base en la asociación y disociación, fundamentalmente asociación. De tal manera que si yo adiciono base, por ejemplo, veo como de pH 0, la curva va subiendo cada vez más, porque significa que hay cada vez más base, cada vez menos ácido, hasta que llegue el punto de la neutralidad. Y sigo agregando base hasta que llego un exceso de base, casi no hay nada de ácido, y hasta que finalmente tengo un exceso de base, ¿de acuerdo? Si fuese al revés, que yo adiciono ácido, la curva iría al revés. Pero en todo caso, vean ustedes esta curva, por favor, donde estamos viendo el pH con el logaritmo de esto de la sal con el ácido. Si vemos esta curva, veríamos que hay dos pancitas acá. La primera pancita que se hace, esta primera curva que se hace en la curva propiamente, la curva dentro de la curva, nos hablaría entonces de que el pH entra en un momento de estabilización en el que el cambio no es tan marcado, porque en todo caso, vean cómo estoy en un pH ácido y voy agregando en todo caso una base. Cuando voy agregando la base, veo como esta primera curva que está dentro de la curva, esta pancita, me habla de la base conjugada que se ha agotado. En esta primera curva, que estoy agotando la base, fíjense, es decir, no tengo ya más ácido libre, sino que ya no está, se está conjugando por completo y voy a empezar a tener un exceso de base. Vean cómo se hace esta curva, que luego entra una pseudomeseta, que lo hace una pendiente muy, muy larga. En todo caso, esta primera curva y esa segunda curva que me hablaría del ácido conjugado agotado, aquí la base conjugada, aquí el ácido conjugado, vean cómo son dos curvas que me habla de un proceso de amortiguación. Cuando veo esta curva en la que estoy agregando un par conjugado y veo cómo se comporta electroquímicamente, a esto ustedes le van a llamar en el laboratorio titulación, ¿de acuerdo? Esto es una titulación, que significa que voy agregando el par conjugado para ver el comportamiento electroquímico. Estas curvas de titulación me permiten establecer el pH específico de algo. Por ejemplo, lo van a hacer ustedes en el laboratorio, no sé si en la realidad o virtualmente, pero lo van a hacer ustedes con aminoácidos, por ejemplo, y van a calcular cuál es el pH específico de un aminoácido. Y van a poner un aminoácido y van a agregar un ácido o una base y ver cómo se comporta desde el punto de vista electroquímico con cambios en el pH. Cuando vemos que el pH va subiendo rápidamente y luego se estabiliza y va subiendo lentamente a pesar de que estemos agregando la base,
llegamos al primer punto de amortiguación. La amortiguación significa, se ha agotado el par conjugado y el intercambio es muy suave, ya casi no se da tanto el intercambio, hasta que se estabiliza porque se llega a una curva en la que es muy lento el cambio y vuelve a subir, ¿de acuerdo? Así funciona nuestro cuerpo. De hecho, tenemos sistemas de amortiguación en nuestro cuerpo que vamos a conocer ya próximamente cuando veamos el equilibrio de ácido básico clínicamente. Y entonces, nuestro cuerpo lo que hace es que conjuga el par conjugado, pero de esta forma, haciendo puntos de amortiguación. Porque vamos a ver ahorita en un momento que cuando no se da la amortiguación de forma adecuada, la reacción puede ser muy violenta o puede ser grave y puede inclusive lastimar al cuerpo o hacernos explotar como si fuésemos un huevo duro, ¿de acuerdo? Si han puesto alguna vez un huevo en el microondas, no lo hagan, porque en todo caso el cascarón no resiste el calor que se genera y hace una masacre de huevo ahí que su mamá se los va a reprochar toda la vida. Entonces no lo hagan. Pero sería igual, como poner un huevo en el horno de microondas y ver qué ocurre y ver la masacre que se hace de huevo dentro del microondas. Entonces, para evitar eso y que nos cocinemos como huevos duros, lo que hace nuestro cuerpo es que hace esta forma de par conjugado con sistemas de amortiguación muy estables, en los que no hace una reacción ideal de ácido fuerte con base fuerte, sino que lo hace con pares diferentes, hace ácido fuerte con base débil o viceversa. De tal manera que tendríamos entonces estos dos puntos de amortiguación en esta curva de titulación, y en la parte media de la curva, aquí exactamente en la parte media de la curva total, cuando ya hemos acabado la titulación, vemos cuál fue entonces el pH específico y en qué velocidad lo hizo. Si ven ustedes esta curva, la pK se viene hasta por acá, en la curva casi a la mitad de la recta inferior. Por tanto, significa que esta era una base débil, que fue aceptando poquito a poquito la conjugación en función del tiempo hasta que logró la neutralidad, y después de la neutralidad siguió subiendo hasta que hubo un exceso de la base. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro, chicos? Sin dudas de una vez, chicos, porque no quisiera yo que avanzáramos y que de pronto me dijeran que si hay dudas cuando estemos en carbohidratos, que me digan, es que yo no entendí lo de agua o lo de pH, ¿no? Mejor de una vez. Yo sí tengo una duda. Entonces dice que el punto pK, ahí es donde ya empieza la neutralización. Sí, así es. ¿Y luego qué dijo que seguía o continuaba? El exceso del par conjugado. Después de la neutralidad, en este caso es un exceso de base, en el que si ves acá, ya no tenemos más con conjugar el ácido, ya no tenemos más ácido. Y entonces lo único que queda es el exceso de base. Y en este punto, si tú ves, el pH sube hasta 13 o 14 por un exceso de base, ya lo tienes completamente alcalino, ya no hay nada de ácido que esté libre por completo. Entonces, o sea, teníamos más base que ácido y ya cuando se logró la neutralización, ahora pasó a ser más base. Exacto. Ah, Teníamos ok. al principio ácido, acá. Partimos con un medio ácido, ¿de acuerdo? En el inicio de la curva de titulación partimos con ácido y le vamos agregando una base. Conforme va aumentando, vemos cómo llega un punto en el que la curva ya no sube tan rápido ni tanto, que es el primer punto de amortiguación. Significa que la base se está agotando desde el punto de vista de la conjugación. O sea, estamos viendo como el exceso de base ha sido tal que es casi equiparable al ácido, casi. Y entonces cada vez es más lenta la conjugación. Hazte cuenta que son parejas de baile. Y entonces tú echas así al ruedo, pues, a la pista, a las parejas. Y vas viendo cómo desconocidos se van uniendo uno con otro, hombre con mujer, mujer con mujer, mujer con hombre, lo que sea, ¿no? Un par conjugado, es decir, parejas de baile. Pero conforme va aumentando la música, vas viendo cómo cada vez hay más parejas de baile, hasta que llega el punto en que ya son poquitas las que están todavía tímidamente por allá, dudando si lo saco a bailar, ella acepta a bailar, en fin. Entonces, cuando llega a ese punto en que ya hay pocas parejas disponibles, tienes aquí este punto de neutralización. Cuando finalmente se deciden todas a bailar y no tienes ninguna como tal, ninguna pareja, ninguna persona libre, todas tienen una pareja, llegas al punto medio de la pK. Ahí está el punto de la neutralidad en que no tienes una construcción equimolar 1 a 1. Un hombre con una mujer, no importa, un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, no importa. El punto es que tienes parejas, ¿de acuerdo? Tienes pares allá de
de personas bailando, no importa el sexo. Y en todo caso, si después de esta PK, en donde ya tienes a todos con su pareja, tienes puras parejas en la pista, ves que llega más gente. Y entonces, supongamos que llegan más mujeres. Entonces, las mujeres que serían alcalinas, por decir un ejemplo, ahora tienes un exceso de mujeres en la pista de baile, donde ves como se está agotando el ácido, se están agotando los hombres ácidos, porque ya no hay más libres. De hecho, lo que tienes son más mujeres. Hasta que llegue el punto en que tienes tantas mujeres en la pista que nada más están ahí viendo cómo están bailando las parejas y no tienen ni siquiera pareja entre ellas, ni siquiera como mujeres, sino que ya estás viendo cómo solamente están como espectadores viendo cómo están los demás bailando. ¿Me explico? ¿Sí, Omar? Ok, entonces, por decirlo así, lo idóneo sería que nada más llegara hasta el punto PK y se detuviera ahí, no hubiera seguido creciendo. Es correcto. Ah, ok. El punto biológico, el secreto para la vida, déjenme quitar eso que me está dando en la cara, déjenme un segundo. Ya, es que tuve que cambiar de habitación donde doy la clase porque había una dificultad en la otra. En fin, sí, el objetivo de la vida es buscar la neutralidad en todos los sentidos. O sea, eso es lo que buscamos. Por eso yo empecé diciendo eso. Porque el objetivo para que se dé la vida es que haya una neutralidad. Pero ese es un sueño, en realidad no existe la neutralidad como tal, no existe el equilibrio. Vamos a ver pronto, justamente cuando veamos los más conceptos, y más aún cuando veamos enzimas, vamos a conocer cómo el concepto de neutralidad, de equilibrio, es un sueño realmente, porque lo conseguimos, pero es sumamente frágil, es sumamente transitorio, no es permanente. De tal manera que nos costó mucho trabajo conseguir el equilibrio, y después de que lo conseguimos se pierde el equilibrio, se rompe, y luego hay que volverlo a buscar, y luego se vuelve a conseguir, y se vuelve a romper, y así. Voy a ponerlo desde el punto de vista de la salud. Esta mañana todos amanecimos sanos, ¿de acuerdo? Todos perfectamente sanos. No es cierto, porque en algún punto alguien de nosotros, de ustedes, de mí mismo, alguien tuvo un pequeño retortijón porque desayunó pesado, o porque la cena estuvo mal, o porque no han desayunado. Ese pequeño detalle de retortijón, por lo que sea, por cólico infeccioso, de ausencia de alimento, de exceso de alimento, de algo que cayó mal, lo que sea, ese pequeño punto saca de equilibrio el cuerpo, pero tu cuerpo mismo inmediatamente entra en equilibrio porque se defiende y hace mecanismos de regulación de tu cuerpo para que no te enfermes. En consecuencia, vuelve a la normalidad, pero como no se ha resuelto, vuelve a perder el equilibrio. Y sin embargo, el sistema inmunológico vuelve a hacer de las suyas y vuelve a meternos en equilibrio. Pero como no se ha resuelto, volvemos a caer en el problema. ¿De acuerdo? Aún con tratamiento antibiótico, por ejemplo, o lo que sea, no se consigue el equilibrio, porque siempre estamos así, en una línea muy floja, muy flexible, en la que nunca tenemos una isoeléctrica, porque desde el punto de vista de la vida, desde el punto de vista termodinámico, la isoeléctrica significa la muerte, y pues nadie quiere tener la isoeléctrica, no, nadie absolutamente quiere tener la isoeléctrica. Por tanto, tener una línea así completamente horizontal no es bueno para la vida, al contrario, es ausencia de vida. El detalle de la vida es como el electrocardiograma, tener sube y baja, ¿no? En donde sube y baja la vida, ¿de acuerdo? Y en ese sentido, también se da la relación ácido-base, en la que se busca la neutralidad, el ideal es la pK, pero realmente no se consigue, porque siempre tenemos un exceso o una deficiencia de algo, que se compensa, pero luego se pierde, y luego se vuelve a compensar, pero luego se vuelve a perder. Entonces el ideal sería la pK, pero como no es la realidad, en realidad lo que tenemos es un exceso. Puse el ejemplo de la pista de baile, Omar, justamente pensando en que así es como ocurre, ¿no? Tú vas a una fiesta en donde tus 30 compañeros de grupo, pues vamos a suponer que son 15 varones, 15 damas. Esas 15 personas, hombres, 15 personas, mujeres, van a convivir en esta fiesta y eventualmente los que se conocen muy bien van a luego a bailar, los que no se conocen tan bien van a ser un poco tímidos en que no sé si me acepte, no me queda de otra, pues está re feo, pero pues es el único libre, en fin, ¿de acuerdo? Llega el punto en que todos están bailando y llegan a la PK, ese es el ideal. Pero como hay una fiesta del grupo y de pronto el primo, el amigo, el vecino, el grupo contiguo, el oyente que sabía de la fiesta, pues también se agregó a la fiesta, y como son bienvenidos siempre al salón de clase, es más, el maestro mismo ya es un excedente, ya es un ácido más sobre la ecuación,
finalmente tenemos un exceso de algo, que no podemos evitarlo, ¿de acuerdo? Ese es el punto de esto que estoy hablando. El ideal sería la PK para el cálculo de la neutralidad, del equilibrio, pero siempre solemos tener un exceso de algo o una deficiencia de algo. El punto es que en estos excesos o deficiencias se den los puntos de amortiguación. No importa que haya un exceso o una deficiencia, el objetivo es que también, de manera secundaria, si no se consigue el equilibrio, que se den entonces los puntos de amortiguación para que los cambios sean sutiles, que no sean tan bruscos. No queremos que lleguen 30 jóvenes de otro grupo y que como esos bailes de slam, ¡pum!, se dejen caer sobre ustedes y los atropellen. No queremos eso. Queremos que lleguen tranquilamente los 30 y que estén espectadores y eventualmente se vayan sumando. De pronto habrá alguien que esté bailando con una chica que esté bailando con dos varones, o un cuate que esté bailando con dos chicas, en fin. Lo que queremos es que se dé el equilibrio lo más tranquilo posible. Y si hay cambios, que esos cambios no sean tan bruscos, que no lleguen a empujar, sino que se den lenta y progresivamente. Ese también es el otro objetivo de la vida, los puntos de equilibrio y, por tanto, los puntos de amortiguación. ¿Sí, Omar? Ok, sí, gracias. Todo eso que estoy diciendo va a quedar más claro cuando veamos la parte clínica, el asunto ácido básico, desde el punto de vista metabólico, ¿de acuerdo? Ahora, ya que estoy hablando de la amortiguación, entonces tengo soluciones amortiguadoras, ¿de acuerdo? Y entonces, esta solución amortiguadora va a depender de la naturaleza de nuestra par conjugado, es decir, de la pK. Por tanto, si este pK es de un ácido débil, el pH será entonces la búsqueda de una sal, es decir, un ácido débil buscará entonces en el sistema amortiguador formar la concentración de sal que será igual a la concentración de ácido. Es la curva justamente que les puse acá. Este es un sistema de amortiguador ideal, como tal. Y de hecho es el sistema de amortiguación que ocurre en nuestro cuerpo. Nunca tendremos reacciones agresivas en nuestro cuerpo, nunca, nunca. Insisto, nuestras células son muy lábiles, son termolábiles, son sensibles a cambios de pH, y por tanto, si lo hacemos así de manera brusca, con un ácido fuerte y una base fuerte y viceversa, nuestras células, nuestros tejidos, nuestros órganos no lo resisten y en consecuencia se mueren. De allá que sea muy importante el mantenimiento de la homeostasis, o sea, las condiciones lo más estables posibles de nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Ahora, fíjense ustedes, si hablo del sistema de amortiguación, ya sea ahora entonces que depende de esta proporción relativa entre la sal y el ácido, ¿de acuerdo? No la concentración absoluta, más bien lo que tiene la sal, es decir, la conjugación, el par conjugado, con el exceso del ácido. ¿Cuántos estaban en la pista de baile? ¿Contra cuántos más van a llegar de pronto espectadores que se van a sumar después al baile? No importa que sea formando tríos, cuartetos, quintetos, sextetos o verdaderos cúmulos de gente bailando, no importa. El punto es que al principio tenemos el par conjugado de la sal y luego vemos cómo se comporta el exceso, ¿de acuerdo? Eso es lo importante del sistema de amortiguación. Luego, si yo adiciono agua al sistema, el agua como buen solvente universal, como buen deionizadora universal, hará entonces que disminuya la concentración de sal, ¿de acuerdo? Esta relación sal-ácido disminuye de forma paralela al incremento del agua, ¿de acuerdo? Esto es un consciente constante, porque el agua es un disociador por excelencia. Y si yo tenía ya de por sí un par conjugado, y yo le agrego ahora agua, el agua va a funcionar como deionizadora, pero al mismo tiempo se va a ionizar con aquello que está deionizando, y por tanto me va a formar nuevos elementos, nuevas parejas, que ahora tengo que controlar. Por eso el agua puede ser un buen amortiguador, porque lo hace lenta y progresivamente, que absorbe una gran cantidad de energía, la disipa lenta y progresivamente, pero va haciendo este cambio muy sutil, lenta y progresivamente, ¿de acuerdo? El agua es un buen amortiguador, de hecho, en nuestro cuerpo. De tal suerte que este equilibrio de disociación ácida me lleva entonces al aumento de la sal, disminución del ácido, cuando, por ejemplo, en el caso del agua, aumenta este cociente que acabo de decir, por tanto, aumenta el pH y nos lleva a la neutralidad. Si estoy muy ácido y le voy agregando una base, mi objetivo es aumentar lenta y progresivamente el pH hasta llegar a la neutralidad, y lo más seguro mantenerla. Pero como no es posible todo del todo, algo de eso se va a eliminar, algo de eso se va a conjugar con otros elementos, entonces pierdo el equilibrio y otra vez me obliga a volver a intentar la curva para volver a tener un sistema neutro que finalmente me lleva a la amortiguación de ese pH. No sé si me explico, no sé si queda claro lo que estoy diciendo. Entonces siempre va a haber como ese exceso, esa inhibición, ese exceso, esa inhibición.
Sí, correcto, siempre. El objetivo es lograr la PK, pero insisto, es muy lábil, es muy transitoria, ¿no? Es pasajera. Y realmente no nos dura mucho tiempo, siempre tenemos un exceso o una deficiencia, porque se están conjugando. Aún con el sistema amortiguador se conjuga. Y cuando se conjuga forman nuevos elementos, por ejemplo, nuevos ácidos, nuevas bases, que luego se vuelven a disociar y forman nuevos ácidos, nuevas bases, y siempre tenemos un problema de equilibrio, siempre, siempre. ¿Ya? Sí, Ok. Por eso sé yo que el punto de la vida en general, el punto de los sistemas amortiguadores, en este caso para el pH, es la neutralidad y el equilibrio, pero no se consigue. Es un sueño, realmente es una utopía conseguir la neutralidad y el equilibrio, porque sí se consigue, pero no se mantiene, nunca la mantenemos, ¿de acuerdo? E insisto que es como la vida cotidiana, o sea, no podemos estar siempre felices, porque siempre hay algo que nos molesta, algo que nos saca de quicio, algo que nos entristece, algo que nos hace sentir como melancólicos, siempre, todo el día, vean cómo nuestro día es un ir y venir de emociones, ¿no? Igual, si estar siempre felices o estar siempre enojados, o ni felices ni contentos, ni felices ni enojados, en la neutralidad, pues entra uno en cosas ya patológicas, ¿no? En las que ya no es correcto, no es sano tampoco, ni estar eufóricamente todo el tiempo, ni enojado todo el tiempo, y mucho menos estar neutro, completamente inhibido de emociones, porque tampoco eso es bueno, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué tal si yo tuviese un ácido fuerte con otra base fuerte? Ese es el ideal. Pero también tengo ácidos débiles con bases débiles. Ese también es el otro ideal. La verdad es que lo que suele ocurrir, ese yo, es que un ácido fuerte se suele conjugar con una base débil o un ácido débil con una base fuerte y viceversa. Este sistema cruzado realmente es lo que busca nuestro cuerpo. Nunca expondremos nuestro cuerpo a un ácido fuerte con una base fuerte. Quizás sea un ácido débil con una base débil, pero más bien son formas cruzadas. Es decir, nos suelen entrar al cuerpo o solemos producir ácidos fuertes y para conjugarlos con bases débiles y viceversa. ¿De acuerdo? Ahora, si tuviésemos un ácido fuerte con una base fuerte, el cambio de pH sería muy brusco. Llevaría a una reacción muy, muy brusca, cuya liberación de energía sería sumamente brutal, que haría que reviente nuestro cuerpo, ¿no? O sea, aumenta la temperatura, aumenta el índice de disociación muy alto, y en consecuencia nos puede quemar, nos puede explotar. El ejemplo es, por ejemplo, el ácido clorhídrico 1 normal, en donde si lo tenemos a pH de 1 y de pronto lo conjugamos con uno normal de hidróxido de sodio, que es pH 14, entonces este pH 13, perdón, punto normal es pH 13. Este hidróxido de sodio con ácido clorhídrico, punto normal cada uno de ellos, consumirían rápidamente una gran cantidad de agua y beberían una gran cantidad de energía, que en todo caso llevaría al sistema biológico a aumentar la temperatura tanto que lo quemaría y quizás hasta explota. Si hacen esto en el laboratorio, les va a explotar en la cara. De hecho, no lo hagan, por favor. Nunca conjuguen un ácido fuerte con una base fuerte. Nunca pongan, por ejemplo, ácido muriático con una base fuerte como, déjenme pensar, como sosa cáusticas o sales de sodio. Nunca lo hagan porque saca una gran cantidad de vapor, de espuma, que puede hacer que haga ebullición y les salpique a ustedes, ¿de acuerdo? Si lo echan al drenaje, van a tronar el drenaje como tal, va a salir volando alguien por allá del WC, ¿de acuerdo? O en el mejor de los casos, va a tronar su drenaje hacia la calle y en serio puede provocar problemas. De tal manera que, si pensamos en la neutralidad, por ejemplo, vean ustedes, para neutralizar 9 décimas partes de ácido, necesitaríamos entonces llevar de pH de 10 a la 2 molar para llevar un pH de 2. O sea, lo tengo a pH 1, conste. Si le pongo 10 de 9 de 10 partes, le llevo de pH 2, de pH 1 a pH 2. Si le pongo 99 de 100 partes, o sea, el logaritmo negativo de base 10, lo llevo de pH 1 a pH 3. Si le pongo 999 de 1000, o sea, una 999 milésima parte, lo llevo de pH 1 a pH 4. Por eso el logaritmo negativo, porque voy entonces agregando, tengo un ácido fuerte, voy agregando entonces la base de tal manera que poco a poco va yo agregando una décima parte, una 100 milésima parte, una milésima parte, una 10 milésima parte, una 100 milésima parte, para que poco a poco vaya yo cambiando de pH 1 a pH 2, pH 3, pH 4. Voy agregando la base, sí, pero en todo caso voy disminuyendo la cantidad de protones de manera inversamente proporcional. Si tenía yo entonces
1 por 10 a la menos 1, tenía yo 0.1 de ácido. Cuando lo llevo a 1 por 10 a la menos 2, ahora tengo 0.01. Cuando lo llevo a pH de 3, yo tengo 0.001. ¿De acuerdo? Ese es el punto. Pero ¿cómo lo consigo? No con una base fuerte, porque la base fuerte me haría cambiar de pronto de 1 por 10 a la menos 1, abruptamente, a 1 por 10 a la menos 13 y buscar ese equilibrio rápido, así, muy rápido y muy inestable, que me llevaría entonces a que no dé tiempo de que se haga el intercambio iónico adecuadamente, absorbe una gran cantidad de agua, de energía y ¡pum!, se sale del control. Es inestable, es un sistema inestable. ¿Queda claro? Me está eso que lo que voy a decir. Espero que sí quede claro. Creo que con este ejemplo va a quedar todavía más claro. Supongamos que tengo un ácido fuerte y lo voy a conjugar con la base fuerte. En cuanto los confronto y se enfrentan a uno contra el otro, enfrente de sí, el ácido dona abruptamente todos sus protones. Según Bronsted-Lowry, según Sorensen, se donan los protones, o sea, le cede electrones realmente. ¿De acuerdo? Este ácido fuerte le sobraban cationes y ahora le cede esos electrones sobrantes a la base que le faltaban. ¿De acuerdo? Cuando yo tengo esta relación en la que se ceden los protones y el ácido se conjuga con la base para formar una sal, esta reacción es tan abrupta que no me da tiempo ni de verla. Espontáneamente lo tenía y de pronto ya no lo tiene. O sea, te sería así y ¡pum!, de pronto ya lo tiene. Pero como ven, la generación de energía, de calor en esta reacción en la que se despojó de lo que tenía amarillito y se lo donó a la base que lo necesitaba, que lo recibe, es abrupta, es espontánea, es inestable, es grotescamente fuerte. ¿De acuerdo? Y por tanto, la curva la veríamos así, en función de un tiempo determinado, no nos daría tiempo ni siquiera de verla, ¿no? Veríamos así como de pronto tengo el pH aquí, que lo agrego a la base, que estaba en 14, veo la neutralidad y de pronto veo cómo hay un exceso. No me da tiempo a ver nada. Si yo la amplío, yo la estiro así para poderla ver, esta misma curva que acabo de mostrarles, si yo la estiro ahora en el tiempo, por fin puedo ver el comportamiento electroquímico y veo entonces cómo efectivamente hubo curvas de amortiguación, pero fueron tan rápidas que ni siquiera me di cuenta. Parecen dos líneas cruzadas en recto, pero no, si tienen una pequeña curva de amortiguación, pero es tan rápida que no me da tiempo verla, ¿de acuerdo? Ocurrió muy rápido, muy violento, espontáneo, no lo pude controlar. ¿Qué tal si yo tuviera un ácido fuerte, ese que se va a despojar por completo de lo que tiene como protón, y lo va a aceptar una base débil? Esta base débil que es tímida y va a recoger poco a poco. Pero yo entonces, como sí me da tiempo ver cuando se despoja de los protones, es más, me da tiempo ver cuando queda un exceso de protones y que la base los recoge poco a poco. No completamente, vean cómo no se viste por completo de aquello, sino que tímidamente va recogiendo los protones, ¿de acuerdo? Tendría un exceso en todo caso de ácido y la base va poco a poco recogiendo esto para hacer un punto de amortiguación muy estable, en el que tímida y lentamente va recogiendo los protones y los va acoplando a sí misma. Pero si fuese el caso contrario, de una base fuerte y un ácido débil sería también, porque en todo caso la base fuerte está esperando recibir todo y el ácido débil está poquito a poquito desprendiéndose de los protones, poco a poco, y me lleva entonces a estas condiciones en las que pues se da la neutralidad lenta y progresivamente. De tal suerte que, vean ustedes, este es el ácido fuerte con la base débil. Si yo tengo la curva en la que voy viendo cómo de un tiempo determinado voy agregando, por ejemplo, la base para aumentar el pH, mi pH se mantiene muy bajo, vean ustedes, siempre y cuando exista ácido libre, porque tengo en todo caso el ácido fuerte. Todavía veo cómo en el medio de disolución hay porciones protonadas que están libres, que no se han asociado con la base, no los ha aceptado por completo. Por eso es que veo cómo se desprende, vean ustedes, hasta que llega el punto de la primera amortiguación, es que se ha agotado y sube rápidamente el pH y luego vuelve a haber un exceso de base, en el que veo el siguiente punto de amortiguación cuando ya tengo el exceso como tal. El exceso, por ejemplo, es el ejemplo de ácido clorhídrico con amoníaco. Yeah. Si tengo esto, veríamos como amonio, perdón, el amonio, a ver, no,